Situación que podría complicar la pandemia y el avance de la variante Ómicron. A vísperas de Navidad, el 24 de diciembre, Sudáfrica habría indicado el relajamiento de las medidas de confinamiento en relación a la ola Ómicron. Dado que Sudáfrica ya estaría superando la cuarta ola de Ómicron, las medidas que ha dictado el Departamento de Sanidad es relajar las medidas y ya no hacer un seguimiento a los contactos directos de personas infectadas. ¿Será adecuada esta medida? ¿Podría haber un rebrote de casos Ómicron en Sudáfrica? En este video vamos a analizar esta situación y lo más importante, dar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a analizar la reciente noticia en donde Sudáfrica, al ya superar la cuarta ola de variante Ómicron en su territorio, estaría relajando las medidas de confinamiento. ¿Será o no esta medida adecuada? En este video vamos a analizar ello. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para de esta manera tener conocimiento sobre los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, hoy en día el mundo conoce sobre la variante Ómicron. Ya a un mes de haber sido declarada el pasado 26 de noviembre de 2021 por la Organización Mundial de la Salud a la variante B.1.1.529 como variante de preocupación y se le dio el nombre de Ómicron, hoy día el mundo conoce que esta variante va a agravar la situación de la pandemia. Hoy día Reino Unido y Estados Unidos estarían viviendo una situación bastante difícil. El fin de semana, por fiestas de Navidad, se habrían suspendido 6.000 vuelos programados a nivel mundial y sobre todo casi una tercera parte en solo Estados Unidos. Y la situación se agrava porque mucho personal sanitario y profesionales de salud lamentablemente estarían siendo infectados y ello estaría dejando desprovisto a los hospitales de profesional médico. Situación muy importante que los expertos han llamado el daño colateral de Ómicron. Sin embargo, el 24 de diciembre, a vísperas de Navidad, la sanidad de Sudáfrica habría indicado algo importante. Sudáfrica relajaría medidas COVID-19 ya que el 80% de la población obtuvo inmunidad. El Departamento de Salud de Sudáfrica dijo que ese 80% de la población ya infectada ha experimentado entonces una inmunidad de rebaño y ya no sería necesario hacer medidas de confinamiento. Esta decisión se ha tomado en Sudáfrica y ello podría contribuir a que lamentablemente el riesgo de rebrote se dé. Es importante entender que si bien es cierto, Sudáfrica habría experimentado una cuarta ola por Ómicron y ya casi a un mes después estaría disminuyendo los casos, ello no significa que la pandemia haya terminado. Y este es el error que muchos países cometen. El relajar las medidas de confinamiento, el relajar los controles y nosotros al ver que los casos ya disminuyen, de esta manera creer que ya solucionamos el problema y nos encontramos posteriormente con una nueva variante. Esta situación la vivió Sudáfrica con la ola Delta. La ola Delta que enfrentó como tercera ola en los meses de junio y julio, prácticamente manifestaron sus picos y los casos disminuyeron para octubre. De ahí hubo ese relajamiento y conocimos a Ómicron. ¿Podría presentarse una nueva variante en Sudáfrica? Esto es un riesgo inminente. Ya Sudáfrica ha dado 3 variantes importantes, 2 de las cuales son variantes de preocupación, como la variante beta, la B.1.351, y la variante Ómicron, la B.1.1.529. Y la situación podría complicarse en Sudáfrica y complicar al resto del mundo. La directora general de salud, la doctora Sandile Buthelezi, anunció el jueves 23 un comunicado en que el país cambiaría la estrategia para enfocarse en los esfuerzos de mitigación. La cuarentena ha sido costosa para los servicios esenciales y la sociedad, ya que muchas personas se mantienen alejadas de su trabajo y por lo tanto pierden
sus ingresos y los niños no asisten a la escuela. Es un punto importante que había mencionado la directora general de salud de Sudáfrica. Las medidas que habría optado Sudáfrica estarían en relación en que todos los contactos deberían continuar con sus tareas normales, con un mayor control, como control de temperatura diaria y detección de síntomas. Si desarrollan síntomas, entonces deben ser evaluados y manejados de acuerdo a la gravedad de los síntomas. Esto es lo que se habría mencionado, y lo importante es de que ya no se estaría dando pruebas en cada momento, sino haciendo un seguimiento o un autoseguimiento por parte de las personas. Sudáfrica no impondría cuarentenas de COVID-19 y detendrá la mayoría del rastreo de contactos, ya que el 80% de la población habría sido infectada. Una situación que podría generar un nuevo epicentro en los meses posteriores. La situación de relajar medidas, apenas nosotros vemos una disminución de casos, ya se ha demostrado en los diferentes países, no es una estrategia adecuada, dado que las personas infectadas pueden estar conviviendo entre ellas y esto generar nuevas mutaciones y nuevas variantes del coronavirus. Debemos entender que el no hacer un seguimiento a los contactos, el de relajar medidas y permitir que personas infectadas que coexistan juntos en un solo espacio va a generar la posibilidad de nuevas variantes del coronavirus. Las medidas que han sido indicadas en estos últimos días en Sudáfrica lamentablemente podrían ser el inicio de, en los posteriores meses, de una nueva variante del coronavirus. Esta situación es preocupante. Los países no evalúan, lamentablemente, cuál ha sido la evolución de la pandemia. No han conocido sobre la parte de que el efecto real de mantener limitados los contactos y sobre todo de evitar la diseminación del virus no solo es controlar la pandemia, es evitar la formación de nuevas variantes. Pero ese efecto lamentablemente no lo ven y muchas veces las medidas que se toman están en relación a la disminución de casos. Hoy en día Sudáfrica ya habría disminuido las medidas de confinamiento, ha relajado medidas contra COVID-19 y es una situación que lamentablemente podría originar nuevas variantes del coronavirus. La situación que pasa en Sudáfrica va a pasar en el mundo entero, así que es muy importante estar observando, pero las medidas ya fueron tomadas y ello posiblemente pueda conllevar a complicar nuevamente la pandemia. Esperemos que no suceda ello, sin embargo, el riesgo está latente. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una noticia que se habría dado en los últimos días. A vísperas de Navidad, el Departamento de Sanidad de Sudáfrica habría indicado un mensaje importante. Sudáfrica relajaría medidas COVID-19, ya que el 80% de la población habría sido infectada y habría obtenido inmunidad. Situación que queda sobre todo a evaluación, pero que podría poner en riesgo la posibilidad de rebrotes y sobre todo de originar nuevas variantes del coronavirus. El relajar medidas va a significar que la población disminuya los cuidados y la protección y sobre todo el respeto que debe tener a la variante y pueda existir la posibilidad y va a existir de que personas contagiadas estén coexistiendo en un mismo espacio, lo que va a dar la posibilidad de generar nuevas variantes del coronavirus y generar rebrotes de la pandemia. Sudáfrica habría tomado una decisión, este 23 y 24 de diciembre esa decisión se habría anunciado, lamentablemente podría ello explicar que en el futuro se vea una nueva variante o probablemente rebrotes de la pandemia. Tomemos en cuenta que Sudáfrica ha sido foco de sobre todo dos variantes de preocupación, la B1.351 conocida como beta y la B1.1.529 conocida como Omicron. La situación podría empeorar, debemos estar nosotros alertas y sobre todo atentos a qué sucede en los siguientes meses. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos dos canales
Y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacola. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacolacamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y, lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien lo saluda es el doctor Luis Antonio Pacola Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y, lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.